Si en un trabajo estás recibiendo abuso, falta de respeto, tortura de cualquier tipo, psicológica, moral, emocional, ahí sí mi recomendación es no esperes ni un día, ni te reenamores, ni nada. Yo Ujú. pienso que más que irte con un trabajo fijo, asegurado, es irte con un propósito claro. Mis líderes, mis jefes, excepto contadas excepciones, yo los veía y decía, no quiero esa vida. No quiero la vida que ellos están teniendo, y si estar en esta empresa para seguir hacia arriba implica tener esa vida, no la quiero. Entonces ellos, sin querer, me inspiraron a renunciar con sus comportamientos, con sus estreses, con sus formas. Hubo un incidente que me marcó muchísimo. Ese liderazgo que te da esa tranquilidad de no estar con ese miedo, así como hay personas que tienen una pareja y le tienen miedo a lo que vaya a decir esa otra persona. Tú no Ujú. puedes tener miedo a tu jefe, tú no puedes tener miedo a tu pareja, están ahí para hacer equipo y para avanzar juntos. Hola, mucho gusto de nuevo. Ángela Coller con ustedes en este programa. No renuncié a mi empresa, sino a mi jefe. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, una invitada que como todas las demás he conocido a través de esta red profesional llamada LinkedIn. Y les voy a compartir cuál fue el mensaje que la protagonista de la historia de hoy nos dejó en aquel post de hace unos meses atrás. Ella dice esto, o gerente o hippie. Esas pensaba que eran mis dos opciones antes de renunciar a Procter Gamble, luego de 14 años de carrera como gerente de marketing, y por eso me paralizaba el miedo de tomar una decisión. Cuando trabajamos en el mundo corporativo por años, de pronto empezamos a creer que solo hay una única forma de vivir, trabajar y ser feliz. Nos olvidamos que somos nosotros los que creamos nuestra propia receta de felicidad, nuestra propia historia de éxito. No te lo digo desde el cliché instagramable, sé feliz. Te lo digo desde la experiencia de estar ya 11 años viviendo de lo que amo, desde que renuncié a Procter en el 2011. Es absolutamente posible vivir sin llorar en el baño de la oficina, sin gastritis cuando se acercan los lanzamientos o las revisiones de negocios, sin quedarte en modo zombie en una reunión más a la que no le dé sentido porque debió ser un email. Pero primero, antes de hacer cualquier cambio loco, encuentra tu propósito de vida. Será tu brújula para este nuevo viaje y desde ese momento todo el camino se hace mucho más claro. Postdata. Esta soy yo, ese último día de trabajo en Procter Gamble, y no me volví hippie. Luego de renunciar, me di cuenta que habían miles de opciones más, y aquí está la foto de nuestra protagonista de hoy, y este fue el post que me llevó hasta ella, porque son protagonistas reales, porque son historias reales las que estamos viendo acá. Porque cuando hemos perdido ese equilibrio entre nuestra vida personal y laboral, evidentemente todos esos niveles de estrés y de angustia van subiendo. Por eso les invito para que nos acompañen en solamente minutos, porque ya voy a estar con la protagonista de esta historia para que ustedes escuchen qué más nos tiene que decir aparte de esta historia tan conmovedora que nos compartió hace un par de meses. Les pido que se queden acá para que escuchemos a nuestra protagonista de hoy en solo unos minuticos. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Historias reales. ¿Has perdido el equilibrio entre tu vida personal y laboral? ¿Sientes que tus niveles de estrés están aumentando? ¿Te levantas cansada y desmotivada para ir al trabajo? ¿No te sientes valorada por tu jefe y, lo más delicado, sientes que tu salud mental y física está en riesgo? Esto y mucho más es lo que sintió la protagonista de nuestra historia de hoy, quien renunció y ¿saben qué? Esa renuncia no fue a su empresa, fue a su jefe, cuando tomó la decisión de amarse a ella misma. Comprendió que trabajo habrá siempre, pero vida solo hay una. Según un estudio publicado en Harvard Business Review, los jefes son la causa de hasta un 70% de la renuncia de los colaboradores, lo cual genera graves problemas en la organización. Por esa razón, hoy necesitamos líderes mentores que te empoderen, que crean en ti, que te inspiren a llegar lejos, que te permitan crecer profesionalmente, que respeten tus diferencias, que te traten bien y, lo más importante, que te lleven a ser una mejor persona.
¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder te gustaría tener? Te invito a ser un líder mentor. Deja huella y trasciende. Ya comienza el programa con la conducción de Ángela Collor, psicóloga, mentora de liderazgo, escritora y conferencista. Síguela en sus redes sociales para interactuar y conectar con historias reales, porque vida solo hay una, pero empleos muchos. Bienvenidos. Y les presento a nuestra protagonista de la historia de hoy, Caterina. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. ¿Cómo estás, Caterina? Feliz de compartir con muchas personas, Ángela, esta historia real, porque muchas veces leemos la teoría y sabemos lo que tenemos que hacer y como comentaba en ese post, nos vamos por la solución instagrameable de ser feliz, pero ¿cómo realmente transicionamos de esa vida, de ese jefe, de esa empresa a algo que realmente nos haga sentir plenitud? De eso y mucho más vamos a conversar hoy. Así es, en esta entrevista, así que les voy a pedir que se queden hasta el final, porque Caterina tiene una historia muy hermosa que quiere compartir con ustedes y que trasciende, como tú misma lo dices, esas teorías y esos libros que muchas veces hemos leído en la academia. Pues déjenme compartirles que Caterina es una coach de propósito de vida y es una speaker internacional. Y en el 2011 ocurrió algo en su vida, no les vamos a adelantar para que tú ahorita nos cuentes, pero algo ocurrió en ella que hizo que conectara con ese propósito de vida. Pero además déjenme decirle que Caterina para ese momento, 2011, tenía un empleo con el que muchos soñamos. Tenía un empleo en una gran compañía, muchas responsabilidades, un gran salario, seguridad laboral, que hoy casi no existe, pero le ocurrió algo, y es que no era feliz. ¿Cuántas de las personas que están viendo este programa están identificadas con Caterina? ¿Cuántas hoy tienen un gran empleo, tienen una posibilidad de estar en una gran empresa, pero no se sienten felices? Así que, ¿qué hizo Caterina? Pues renunció y dejó a un lado una carrera de 14 años y ya vamos a escuchar de su propia voz por qué lo hizo. Caterina, empieza por donde tú consideres que debe ser para que le demos un hilo a esta historia de inspiración que tú nos has traído para el día de hoy. Me parece tan divertido, Ángela, cuando tú lo cuentas, cuando tú lo narras, cuando tú lees el post, yo digo, ¿quién fue esa persona que hizo todo eso? Y ahí es cuando me cuesta recordar que fui yo. Y eso lo que quiero es que las personas que vean esta conversación, que hoy piensan, no, jamás podría hacer eso yo, sepan que yo al escucharlo también pienso, jamás pensé que podía haber hecho eso yo, pero mi felicidad valía más. Y recordaba mucho lo que dices en la introducción, yo lo digo con unas palabras similares, en tu trabajo eres reemplazable, en tu vida no. Y yo sentía que cada vez más mi trabajo se iba convirtiendo en ese lugar en el que perdía mis años, perdía mi vida, perdía mi talento, no sabía qué quería hacer. Yo tenía esa sospecha en el año 1 de estar trabajando en esa empresa, pero es en el año 10 en el que recibo de un buen jefe en aquel momento, gracias a Dios, una llamada de vida. Él era de la India, asignado a nuestras oficinas en Caracas, sede latinoamericana de Procter para aquel momento. Y como buena persona de la India, no era pues de irse con rodeos materialistas, no, él se fue a lo filosófico. Me dijo un día y ahí empezó todo. Caterina, ¿cómo quieres que te recuerden cuando mueras? ¿Qué quieres que digan de ti en tu funeral? Y ahí empezó todo mi cuestionamiento. De ahí empezó esa pregunta interna de ¿qué estoy haciendo acá? Vendiendo shampoo, haciendo comerciales de detergente, preparando el próximo lanzamiento de pañales de bebé, todos productos muy necesarios y muy importantes, pero yo no era indicada para estar en ese rol en aquel momento de mi vida. Háblanos un poco más de ese jefe o de ese líder, Caterina, porque esa es la denominación correcta y es esa persona que precisamente te impulsa, te ayuda a crecer y como lo decimos en el video de introducción, te lleva a ser una mejor persona. Es decir, cuando ese líder habló contigo, no habló con Caterina la empleada, la colaboradora de la compañía, habló contigo como mujer, como hija, como una persona de trascendencia. Cuéntanos un poco más sobre este líder.
Ambrish Jain, a quien siempre saludo en todos sus cumpleaños, recordándole que gracias a él yo empecé a tomar este camino. Él estaba asignado como nuestro director de marketing y en la revisión anual, ni siquiera fue en una conversación de pasillo, no, fue en la revisión anual de resultados, donde yo me imaginaba que me iba a preguntar por la participación de mercado del producto cual o la promoción del producto tal. Lo primero que me dijo al sentarme en la silla fue lo que les acabo de contar. Y eso me hizo ver que él, como buen líder, se preocupaba más porque yo estuviera en el lugar correcto. Y que muy probablemente, como yo sentía, él sentía que el lugar correcto no era el mundo corporativo para mí, no era el mundo de marketing de consumo masivo para mí. Él siempre estaba con una palabra de aliento, siempre un líder muy exigente, porque a veces pensamos que los líderes humanos son débiles, tienen malos resultados, son personas que no demuestran autoridad. No, él tenía esa dualidad tan importante de ser excelente en lo organizacional y excelente en estrategia, resultados y todo lo que involucra ser el mentor y el guía de una persona en este camino. Yo tenía en aquel momento 35 años, momento en el que también uno se cuestiona la vida, ¿no? 33, 35, empiezan esas preguntas de quién soy, a dónde voy, y él fue como quien me dio la patadita final para entrar a ese mundo de autodescubrimiento. Qué privilegio que lo tuviste a él a tu lado, Caterina, porque no todos corren con ese mismo privilegio de tener un mentor, un líder mentor que les acompañe. Y definitivamente el hecho de que venga de una cultura diferente, pues hace que tenga esa apertura de conciencia que posiblemente, y lo digo con profundo respeto por mi cultura occidental, posiblemente a nosotros aún estamos en ese camino de apertura, pero en ellos está muchísimo más avanzado, así que también un abrazo a esta cultura que tenemos tanto, tanto por aprender. Caterina, ¿sabes que me llamó mucho la atención cuando leí tu post? Pues decirle a la audiencia que Caterina y yo no nos conocíamos. Caterina y yo nos vinimos a ver hoy, literalmente hoy. Obviamente hemos hablado después de que yo vi su post y dije, me gusta, me identifico con ella. ¿Y sabes qué hizo mucho eco en mí? Tu foto. Tu foto. Esta foto de Caterina el último día que estuvo en Procter Gamble, y ¿sabes yo qué me dije? Ay, Ángela, ¿yo por qué no me tomé? ¿Yo por qué también no me tomé foto? O sea, ¿qué me pasó a mí? Que yo porque ese día que renuncié en julio del 2016, ¿por qué no me tomé foto? Porque además uno tendría mucho que decirle a esa persona que está viendo allí. Y me encantaría que entonces, ¿qué mensaje le quieres decir a la Caterina de ese momento cuando te tomaron esta foto? Mira, lo primero, Ángela, es con lo que mencionas, documentar nuestro proceso. Qué importante. Esa foto me hubiera encantado haber sido yo la de la iniciativa, pero eran mis amigos que estaban como en el día de la despedida, que foto, foto, foto. Gracias a Dios quedó. Pero eso es importante cuando empecemos procesos de cambio, documentarlos, porque en el momento sentimos, no me voy a olvidar jamás de este momento. Ahora la veo y digo, primer mensaje que le daría, bastante superficial, pero importante. Caterina, mira la joroba que te creó trabajar en la oficina. Ya esa joroba no la tengo. Pasaba todo el día en posición de tortuga, todo el día pegada en el celular, todo el día pegada en la computadora y ahí se ve esa curvita que te crea el estar todo el tiempo así. Ahora ya no es así. Otra cosa que le hubiera dicho es, 14 años esperaste para esa sonrisa final, porque yo no estaba así todos los días de esos 14 años. Esa era la sonrisa de me voy de aquí. Y el tercer mensaje, confía que tu lugar no es ese y vas a sentirte tanto más plena cuando estés tocando la vida de las personas de la forma correcta. Qué hermoso. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para decirles que cuando pongo la foto acá de este ladito se refleja una pequeña llamita y es una luz que tengo encendida acá al frente. Entonces se veía tan hermoso como iluminando esta imagen y diciéndote, esa fue la decisión que debías haber tomado ese día. Entonces la luz se reflejó acá, la velita que tengo acá se reflejó y produjo en mí algo muy especial, Caterina, y es, yo vi esta foto y conecté, como si tú fueras una hermana que yo había dejado en algún momento de mi vida, no sé qué pasó, pero hice un clic muy especial contigo y me dije, mi último día. Entonces me llevó a transportarme a lo que fue ese último día también mío de oficina. No tuve el privilegio que tuviste tú quizás de tener unos compañeros, colegas, partners que te acompañaron en ese momento. Yo salí de una manera muy silenciosa de la empresa por otras situaciones también que se presentaron, pero qué lindo dejar esto acá y ese mensaje que tú nos entregas, Caterina, y es,
tenemos que sistematizar ese proceso. Y parte de la sistematización es también escribirlo, porque la escritura también es un ejercicio de sanación y tú como coach de propósito de vida sí que lo sabes. Caterina, ¿qué estaba pasando en tu vida antes de tomar esa decisión? Porque tú nos mencionas hace unos minutos esa sonrisa de esta imagen, tú no la tenías todos los días, esa postura, esa posición, y tú sabes que el cuerpo habla lo que nosotros callamos. Así que cuando nuestra postura es muy importante, cómo tenemos nuestros hombros, nuestra cabeza, cómo están nuestras manos, hasta en esos detalles que aparentemente para algunos pueden ser insignificantes, no lo son para ti que hoy la estás observando. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento y cómo llegaste hasta ese lugar, hasta ese momento? El cuerpo me hablaba tanto, gastritis, caída del cabello, la calidad de la piel, como que la sonrisa a través de la mirada era inexistente. Yo realmente en esas fotos del último día, yo veo el contraste versus las fotos de lanzamientos de producto, cosas del día a día en la oficina, y era otra persona. Hoy estoy vestida de negro por temas de practicidad y porque hoy tocó, pero en aquella época siempre me vestía de negro, creo, excepto el último día que me puse esa capita verde. Era una Verde. forma de proyectar como que, bueno, no brillo, no aparezco, no siento. Iba a llorar al baño. Es que nada de ese post que tan amablemente compartiste al inicio, nada de eso es mentira. Yo lloraba en el baño y lo más, hoy digo divertido, pero en aquel momento no era nada divertido, era que salíamos otras de otros casilleritos del baño también secándonos las lágrimas. No había opción a manifestar emoción en la oficina, en un mundo sobre todo de energía masculina. Entonces yo callaba todo, fumaba mucho. La gente hoy me dice imposible, Caterina, quienes me conocen hoy, porque después de andar con esa joroba y con el cuerpo hablándome así, me convertí en profesora de yoga por 8 años. Imagínate el contraste de vida y el reencuentro conmigo que eso implicó. El cuerpo siempre nos habla y a veces lo callamos con pastillas, inyecciones, anestesias de todo tipo, porque una anestesia que yo tenía era irme de compras. Comprando sentía que tenía control, comprando sentía que podía llenar ese hueco infinito, que nunca se llenó y la tarjeta de crédito tenía el hueco más infinito, pero así uno va tratando de tapar esos mensajes, hasta que un día se vuelve tan grande que el miedo de arriesgarte a tomar otra decisión es mucho más chiquitito que el dolor de seguir en ese lugar. Y ese día fue el día que finalmente renuncié. Y ese fue el día, y tú dices algo muy importante, Caterina, y es, nosotros muchas veces tenemos el closet lleno y la vida vacía. Total, total. Y nos enseñan a que esa debería ser la definición de éxito. Total, así es. La cartera, el look, y que no está mal, siempre y cuando el relleno interno esté colocado en su lugar, porque si no, es vestir al aire, no tiene ningún sentido tratarnos de llenar por fuera. Así es, Caterina, y precisamente este programa surge como esa posibilidad de dar una voz a las personas que como tú se han sentido agobiadas, se han sentido tristes, maltratadas e ignoradas dentro de su mundo laboral, para que aquí vengan y compartan esas historias, porque con seguridad son historias reales que le pueden servir a muchas personas que nos están viendo y escuchando en este momento y que digan, yo me sentí como Caterina, yo hoy me estoy sintiendo como Caterina, y si ella tuvo la valentía de hacer lo que hizo, yo, ¿por qué no? Yo también, y tú empiezas tu mensaje diciendo, en tu trabajo tú eres reemplazable, pero en tu vida no. Así que vamos a hablar un poquito, Caterina, de tú finalmente, ¿a quién renuncias? ¿A la empresa o al jefe? ¿Cómo era ese vínculo con el jefe y por qué quizás esos momentos que tú tenías allí, y no solamente tú, sino otros compañeros, qué pasaba en ese momento con el ejercicio de liderazgo? Yo siempre recalco al momento de compartir esto, quizá hasta con mis clientes directas, con las personas que quieren pasar por este proceso, no es que yo le haga la cruz al mundo corporativo ni a la empresa Procter Gamble, que fue una gran escuela para mí, incluso como profesora de yoga y como coach de propósito, he dado talleres, he dado clases en la empresa, en el mejor de los términos terminó esa relación, pero el tema era que mis líderes, mis jefes, excepto contadas excepciones, yo los veía y decía, no quiero esa vida. No quiero la vida que ellos están teniendo. Y si estar en esta empresa para seguir hacia arriba implica tener esa vida, no la quiero. Entonces ellos, sin querer,
me inspiraron a renunciar con sus comportamientos, con sus estreses, con sus formas. Hubo un incidente que me marcó muchísimo. Había Háblanos una de ese directora de incidente, Caterina. mercadeo, sí, una directora de mercadeo, además mujer, que para mí fue más impactante aún, madre de unas pequeñas mellizas, o sea, que claramente cumplían años el mismo día, de sus dos niñas. Estábamos en la oficina, quizá 7 de la noche, todos avanzando y trabajando y sin luces de terminar todavía. Y este formato de oficinas de cubículos abiertos, oficinas abiertas, que se escucha todo. Ella llama a su casa por teléfono y les canta el cumpleaños feliz a sus mellicitas por teléfono. Te lo cuento hoy, años después, Ángela, se me paran los pelitos de dolor. Y yo, obviamente, en ese momento dije, ¿qué es esto? ¿Esto es felicidad? ¿Esto es éxito? ¿Esto es para lo que estamos comiendo pizza a las 8 o 9 de la noche? No, no. Y fue una gran señal de la vida de decir, no, no quiero esto. No, no, no. Eso que tú relatas es la imagen de lo que viven en su vida cotidianamente. Es decir, cómo reemplazan algo que es irreemplazable como la familia. Es irreemplazable y entonces las escalas de prioridades van cambiando. Y la familia y tú misma, primero tú, tu familia, que deben ser siempre la prioridad, pues va tomando un lugar distinto, precisamente porque llega la empresa y nos absorbe de tal manera que prácticamente nosotras nos vamos perdiendo. Y se va perdiendo también la familia, se va perdiendo mi pareja, se pierden mis hijos, y luego Totalmente. los hijos crecen y ese tiempo es irreemplazable, irreemplazable. Y a ti mañana te despiden de la compañía, te dicen muchas gracias por tus servicios, ya no te necesitamos más, entramos en un proceso de reestructuración y tú te vas para tu casa con culpa, con sentimiento de culpa, porque además ya no vas a ir a ver a dos niñas, sino a dos adolescentes. Dos adolescentes que ya no reconocen tu autoridad, que ya no reconocen quién eres tú y que simplemente están en un mundo muy distinto y tú intentando recuperar ese tiempo que no les diste. Caterina, ¿qué pasaba por la mente también o qué conversaciones tenían entre ustedes como compañeros? La hora del cafecito era la hora del desahogo, ¿no? Sí, La sí, hora de la sí. catarsis, la hora de, ¿y a ti te cortaron presupuesto? Sí, ¿y a ti te hicieron trabajar 3 semanas para eliminarte del programa? Sí, y a ti era un constante eh, proceso de queja, proceso de frustración, y yo sentía cuando empezaba yo ya el camino de crecimiento personal, cuando empezaba ya a ver con ojos de aprendizaje en mi día a día, ya no estaba en esa modalidad de queja, me absorbía demasiado. Llegaban momentos en los que ya no podía estar en ese entorno, excepto con quienes eh, de forma espontánea querían buscar una conversación un poco más esperanzadora, porque hay dos tipos de personas, ¿no? Las que están en una situación que no les gusta y se quejan, y las que están en una situación que no les gusta y hacen lo posible por cambiarla o aceptarla o lo que sea que se pueda lograr con eso, pero no se quedan en esa modalidad pasiva de solamente quejarse. Había mucha queja, había mucha frustración, había mucha gente que veía a la empresa como un trampolín nada más, como estar un tiempo, marcar en el currículum, en la hoja de vida, que pasaron por esa empresa y luego adiós. Pero había muchos que dejaban su vida ahí, como el caso de esta persona, ¿no? Que deja su vida allí y yo veo personas que empezaron conmigo que siguen allí, veo sus caritas, veo sus historias, veo que quizá su proceso era distinto, no tuvieron ese momento, esa pregunta, ese cuestionamiento y ahí están. Y ahí siguen. Caterina, volviendo al caso tuyo y a tu historia allí en esta gran compañía, aparte de ese mensaje tan especial que te entregó tu líder, mentor, ¿qué más hizo clic en ti y qué más fue ese momento que llamamos los psicólogos, ese momento de quiebre en tu vida para tú decir, este es el momento? Y te lo pregunto porque tú y yo que somos, que trabajamos mucho en esta red profesional LinkedIn, pues vemos también muchos mensajes diciendo, no te retires de tu empleo si no tienes otro. O sea, casi que generando esa alerta, y esto a mí más o menos me lleva a pensar en esto. No te divorcies de un mal matrimonio si no tienes un amante. Pues más o menos, pues es el equivalente. Eso es ¡Wow! que yo tengo que seguir apegada a un mal matrimonio porque no he encontrado otra persona con quien casarme. No.
no porque empleos hay muchos y vida solamente hay una. Catherine, ¿qué pasaba y qué pasó en esos, me imagino que son semanas, porque eso no es sencillo, qué pasó en esas Sí, semanas claro. anteriores? Sí, Y sí. también, ¿quién fue tu círculo de apoyo en ese momento? Porque con seguridad no estuviste sola cuando tomaste esa decisión, Tuve emocionalmente una hablando. gran coach. Yo siento que estos procesos de cambio tan dramáticos necesitan un acompañamiento, necesitan una persona o varias que hayan transcurrido algo parecido, que te Ujú, ayuden a ordenarte, porque yo lo que hubiera querido en el año 10, que fue cuando esta persona de la India me dio esa pregunta, lo que hubiera querido era renunciar al día siguiente. Pero ujú, demoré 14 años en total en la carrera, 4 años en los que ya estaba en mi proceso de salida, ujú, pero lo hice de una forma muy ordenada. Obviamente yo ahora desarrollo la metodología para que sea mucho más rápido, pero en aquel ujú, momento mi coach me dijo, no te vayas en modo pataleta, no te vayas en modo cierro la puerta, muéranse todos, no me interesa nada, porque no por cómo vas a quedar con el entorno, eso dentro de todo era lo de menos, sino porque esa misma energía de rechazo, de me rindo, de me voy y te la vas a llevar a tu siguiente trabajo, por más soñado que sea. Entonces, ujú, Caterina, lo que vas a hacer es reenamorarte de tu trabajo, que tu trabajo se reenamore de ti hasta que llegue el punto en el que casi dudes en renunciar y ellos no quieran que te vayas. ujú, Ok, yo primero lo tomé con mucho heroísmo porque dije, no voy a poder, pero la verdad a lo que ella se refería era encontrar la flor dentro del lodo de aquella ujú, circunstancia. Y ahí empecé a mirar al costado y empecé a mirar a mi equipo de trabajo que necesitaba tanto de mí, a los proyectos sociales que hacíamos con la compañía, a un proyecto hermoso de un reality show de canto que ayudaba a las comunidades, que me llenaba el alma. Y empecé a reenamorarme, pero de esos ujú, flancos, de esos aspectos que en todo trabajo, por más terrible que sea, hay. Y empecé a entrar a eso. Eso me lo hizo más llevadero, mientras en paralelo me certificaba yo misma como coach, iba entrando al mundo del yoga, pero ojo, aquí hay un paréntesis y un asterisco muy importante. Si en un trabajo estás recibiendo abuso, falta de respeto, tortura de cualquier tipo, psicológica, moral, emocional, ahí sí mi recomendación es no esperes ni un día, ni te reenamores, ni nada. Ahí sí, no, adiós. Pero como en mi no. caso era algo neutro, era como, no me siento bien, pero no sé dónde ir, pero podría estar mejor, pero era como la terapia de pareja saber si esto funcionaba Ajá. Ujú. antes del O rompimiento. sea, no te ha maltratado, no te ha puesto la mano encima, no, todavía no, haciendo ese símil pues con una relación de pareja. Estamos ahí como acomodándonos a ver qué pasa. Ujú, Y como para dejar todo bonito, para que quede el bonito recuerdo, cerrar todo en armonía. Y efectivamente en mi caso así fue, con el acompañamiento de mi coach, con en aquel momento cada día de vacaciones que podía tener en la oficina, venía a Estados Unidos a tomar seminarios con Luis Hay, con Wayne Dyer, con exponentes de crecimiento personal maravillosos, y me iba nutriendo de eso, decía, me encanta esto, me gusta esto, iba encontrando mi propósito de vida. ujú, Yo pienso que más que irte con un trabajo fijo asegurado, es irte con un propósito claro. ujú, Eso es lo que yo siento que es lo que hay que trabajar en paralelo. Y si, por supuesto, tienes otra alternativa de trabajo antes de renunciar al anterior, en buena hora, pero que no te frene de cortar con una relación tóxica, que no te ujú, frene de cortar con un trabajo que te está robando el alma, que te está quitando el sueño, tal cual, porque la vida pasa muy rápido. El contador no se detiene porque te la estés pensando. O sea, la vida sigue pasando y pasando y pasando. ujú. Así es, el tiempo no se detiene, pero nuestra vida sí. Es decir, el tiempo continúa, pero nosotros no. Nosotros tenemos un tiempo límite y a veces no somos tan conscientes de eso, Caterina, cuando es la única certeza realmente que nosotros tenemos y es este instante, este momento. Y vemos personas que empiezan a aplazar decisiones como esta porque simplemente ya estoy próximo a mi jubilación o ya estoy próximo a cumplir un proyecto o a cubrir con el salario quizás una gran inversión y realmente no llegan a ese momento, no llegan, Sí, muchas literal no personas me dicen llegan. que tienen créditos hipotecarios, deudas, próximo Ajá. proyecto. En mi caso, Ángela, fue muy tentador porque cuando yo estaba ya a punto de renunciar y que nadie sabía, me ofrecen abrir en Hong Kong
todo lo mismo que yo venía haciendo para Latinoamérica. Me decían, vas a ser la pionera en promociones para todas las marcas de Procter en Hong Kong, localizada allá, expatriada con todos los beneficios. Yo, ay, no. Y ahí es cuando hay que estar sumamente segura de la decisión. Solamente hubiera trasladado el problema a otro lugar. Así es. Así es, porque el problema se va contigo, digámoslo así, o la situación se va contigo. Por eso yo quiero retomar algo muy importante que tú nos dijiste hace un momento, Caterina, y más que buscar un nuevo empleo, una nueva empresa, un nuevo líder, busca es tu propósito. O sea, reconoce cuál es ese propósito que tú llevas allí, y yo lo digo en uno de mis libros, que es esa escultura que tú llevas dentro. Y entonces cuando le preguntan precisamente a Miguel Ángel por el Moisés, por el David, y le dicen, ¿cómo hace usted, maestro, estas esculturas tan maravillosas? Y dice, yo solo he debido retirar lo que sobra. Y esto es profundo cuando hablamos de propósito de vida. Y es que tu escultura siempre ha estado allí, pero hay quienes mueren con la escultura dentro de ellos. Y esto es muy poderoso porque entonces nosotros seguimos como un tronquito precisamente allí caminando y ya, y no nos damos cuenta de lo valiosos que somos y de lo hermosos que somos porque simplemente no hemos retirado aquello que sobra de nuestra vida. Así que tú nos das una gran lección hoy y es que más que buscar una empresa o un empleo, es buscar y encontrarme con ese propósito de vida que siempre ha habitado en mí. Además que no es una búsqueda externa, no es una búsqueda afuera, Caterina, tú lo sabes muy bien, es una búsqueda interna, siempre ha estado allí, pero tenemos tantos distractores en nuestro entorno que nos es difícil conectar con esto que siempre hemos llevado. Así que nos dejas una gran lección también, Caterina, con esto que nos estás diciendo. Caterina, cuéntanos un poco esos contrastes entre esos líderes que tú tuviste y jefes, porque veo que ambos como que hicieron parte de tu carrera profesional allí en la compañía. ¿Qué características tenían esos buenos líderes? Yo los llamo líderes mentores, que te acompañan desde su propia experiencia, pero sin que impedirte vivir la tuya. Tú debes vivir tu experiencia, pero alguien te acompaña. En contraste con estos jefes que nos hacen a veces complejo esa posibilidad de continuar allí en la empresa. Mi primera jefa, ella se dedicaba tanto al micromanagement, a la microgerencia, que no había documento que yo le enviara, que no regresara, todo de rojo, en aquel momento toda la corrección era manual, todo en rojo, yo lo volvía a mandar todo en rojo y lo volvía a mandar, decía, Dios mío, pero enséñame cómo lo hago mejor, porque si cada vez que me lo dejas a mi libre albedrío y con mi mejor criterio yo lo hago, te parece que todo está mal, yo siendo nuevecita en el mundo corporativo, ni siquiera había salido de la universidad, sentía frustración, decía, pero por favor, guíame en este camino. No, tú tienes que saber cómo se maneja esto. Y en las reuniones me ocurría. Y obviamente ella está en su proceso, ella ya ha cambiado muchísimo. Si hoy me ves, me refiero a no eso. estamos hablando de nombres. Todas éramos más chiquitas. No. Sí, Pero claro. yo sentía que en cada reunión, cuando algo salía mal en lo que presentábamos, decía, Caterina lo hizo, y como sentía que me mandaba a los lobos por completo, yo decía, no puede ser que la relación jefe-subordinado sea así. Yo me imaginaba pues ese paternalismo, un poquito más de guía, un poco más de liderazgo. Y así como hubo esas situaciones y las que comenté antes, que me hacían ver que yo no quiero esto, yo no quiero esta masculinización de la energía femenina al estar en el mundo corporativo, esa rigidez, ese no somos aliadas, no, yo, si todo está mal, es tu culpa y ahí te dejo y te tiro bajo el autobús. En cambio, estaban estas otras personas que te enseñan a pensar, te enseñan a ser gerente, te enseñan a enseñar, te ayudan a recorrer ese camino, equivocándote, por supuesto, pero con esa ligereza, y hasta siento que los hombros caen, esa ligereza de, si me equivoco no hay problema, porque esta persona va a velar por mí, va a enseñarme qué pasó, vamos a defender nuestra decisión juntos. Ese liderazgo que te da esa tranquilidad de no estar con ese miedo, así como hay personas que tienen una pareja y le tienen miedo a lo que vaya a decir esa otra persona, tú no puedes tenerle miedo a tu jefe, tú no puedes tenerle miedo a tu pareja, están ahí para hacer equipo y para avanzar juntos. Entonces yo sentí ese gran contraste, ¿le tengo miedo o le tengo confianza? Nunca quería ser ese otro tipo de liderazgo, pues, draconiano, de
estricta conducta, no, para nada. Yo siento que se puede obtener mucho más con ese liderazgo que motiva, ese liderazgo compasivo, inclusive, que es lo más importante. ¡Wow! Has puesto el tema que más me apasiona y es el tema del liderazgo compasivo, porque uno de mis libros se llama así, Descubre el poder del liderazgo compasivo, muy inspirado precisamente en el modelo de liderazgo que tiene esta red profesional LinkedIn. Y es que ellos trabajan desde este modelo de liderazgo compasivo. Y aquí déjame recordarte unas palabras que tú mencionaste hace un momento, Caterina, y es que se cree que el líder humanista, compasivo, de trascendencia, es débil. Todo lo contrario, son los que más fortaleza tienen. Lo que pasa es que nosotros hemos malinterpretado el concepto de la fuerza. Nosotros creemos que la fortaleza es aquella persona ruda, que se enoja, que no controla sus emociones. Al contrario, esa es una persona muy débil, quien grita, quien se sale de la ropa, como decimos tradicionalmente en Latinoamérica, es una persona muy débil. Fuerte es aquel que logra conocer y controlar sus emociones, que se mantiene en ese equilibrio. Esa sí que es una persona fuerte. Y entonces cuando tú hablas de liderazgo compasivo, a mí obviamente este es el tema que más me apasiona, porque es en lo que más he venido estudiando en estos últimos años, generando mucha pedagogía, Caterina, porque nosotros pusimos en una misma bolsita el concepto de compasión y de lástima, y por eso es que casi nunca lo utilizamos. Entonces, le hacemos una jugadita y nos vamos mejor con la empatía. La empatía es la puerta de entrada a la compasión, pero no es la compasión, que es la más grande de las virtudes, si lo estamos hablando en una cultura oriental, por ejemplo, es la más grande de las virtudes. Así que para nosotros en esta cultura occidental hay que hacer mucha pedagogía, pero para eso están estos programas y para eso tenemos invitadas tan maravillosas como Caterina, que viene a compartirnos esa experiencia de vida. Caterina, entonces, 2011 tomas esta decisión. Cuéntanos qué emociones tuviste después de hacer esa renuncia. O sea, ¿qué pasaba por ti, por tu cuerpo, por tu mente, casi que a ese día siguiente o ese lunes siguiente cuando ya no te despertaste para ir de la empresa? Ese lunes siguiente comí mucho helado y me hice bolita en la cama pensando qué iba a ser de mi vida. Ay, yo también, mira que por eso somos hermanas separadas al nacer. Algo así. Uno pensaría, no, el proyecto a las 8 de la mañana. No, yo estaba con mi cobijita, comiendo helado, viendo televisión, pensando qué voy a hacer con mi libertad. Tal cual, tal cual. Sentía mucha ilusión, eso sí, pero el primer día sí pega, ¿no? Ese primer lunes en el que nadie te apura, nadie te pregunta nada, nadie, porque además yo tuve un tiempo de transición muy largo en la empresa. Yo renuncié un febrero y terminé dejando las oficinas en julio, porque me dijeron, quédate. Dije, me quedo, pero si en mayo me puedo ir a Europa. Entonces fui todo mayo a Europa a hacer yoga, a reencontrarme conmigo y demás. Volví junio, se retuve mucho tiempo de transicionar. Entonces ese primer lunes ya nadie me preguntó nada porque ya todo se había dicho. No estaban en ese tipo de renuncia en la que todavía te siguen llamando por muchos pendientes. Entonces ese lunes tenía mucho entusiasmo, mucha ilusión, mucha alegría, pero sí miedo y el tema pendiente de contarle a mis papás, porque yo elegí conscientemente no decirles nada de mi renuncia hasta que no la hubiera hecho. Y eso para mí es un gran tip. Si uno va a consultar este tipo de decisiones con personas que desde el amor te van a meter miedo, no lo hagas, porque mi papá trabajó 33 años en IBM, una carrera en un solo lugar. Mi mamá, 33 años en el mundo educativo en un solo colegio, toda la carrera. De pronto salgo yo a decirle voy a ser profesora de yoga o realmente no sé qué voy a hacer, trabajando en una multinacional, me hubieran dicho claramente, no lo No. hagas, no lo hagas. Entonces uno tiene que saber a quién consultar. Pero me quedaba ese pendiente de decirles a mamá y a papá la decisión que había tomado, los planes que tenía, y me sorprendió mucho porque al momento de hacerlo me dijeron, ay hija, mucho tiempo habías esperado. ¡Ah! ¡Ay, los abrazo! ¡Qué bellos! Cómo es la vida, ¿no? Y uno haciéndose, yo llevé mi speech, llevé todo mi diálogo para decirles, para contarles, me acuerdo del día, la hora, la ropa que tenía y quién más que ellos para sentirse felices por uno. Pero claro, la decisión ya estaba tomada, quizá hubiera sido distinto si hubiera puesto a evaluación la decisión Sí. con ellos. Ya los siguientes días me dediqué por unos meses a probar cosas distintas, ¿no? A saber si me gustaba el teatro, si me gustaba el yoga, si me gustaba el estar con gente que andaba en el mundo del diseño, como que vivir un poquito lo que había dejado de vivir esos 14 años.
Y luego ya entré mucho más de lleno al mundo del yoga y del coaching, que fue donde me desempeñé estos últimos años. Y desde hace 5 ya estoy 100% metida en lo que es coaching de propósito de vida. Pero mucha Excelente. ilusión, esa es la palabra que viene a mí cuando me preguntas por la emoción que tenía. Qué bonito y qué bonito compartir esto porque además tú hiciste todo un proceso de duelo, es decir, no fue una ruptura de la noche a la mañana en la empresa, transcurrieron alrededor de unos 5 o 6 meses previo a que tú ya definitivamente te alejaras de la empresa, dejaras realmente allí como todo ese proyecto corporativo y ya habías tenido además ese acompañamiento de un profesional que estuvo también haciendo carrera contigo. Es decir, aquí vienen muchos mensajes especiales para quienes están escuchándonos, quienes nos están viendo, y es, tú tienes la posibilidad de hacer esa renuncia, claro que sí, tienes todo el derecho a hacerla y sería muy bueno que para poder llegar a un momento como el que Caterina se sintió con esa ilusión, puedas tener un proceso donde, como todo duelo, o sea, el duelo no es solamente cuando hay la trascendencia de un ser amado, sino toda pérdida es concebida como un duelo y la pérdida de un empleo también es concebida como un duelo y también se pasa por esas mismas etapas. Así que cuando tenemos esa posibilidad de hacer ese duelo y además acompañados de un profesional que tenga claro hacia dónde vamos nosotros, pues eso sería lo ideal. Tú además de ser una gran coach, eres una gran mentora, Caterina, déjame decirte, porque el mentor ante todo trabaja desde la experiencia y eso es lo que tú haces hoy día, acompañar a muchas personas también desde esa experiencia que tú has tenido, porque una cosa es que yo le diga con qué camino recorrer cuando tú no lo has recorrido. Recuerdo que precisamente cuando iban a mi oficina a llevarme planes de entrenamiento en temas de liderazgo, yo les decía, con todo el gusto lo recibo porque soy una eterna aprendiz, solo pongo una condición, que esa persona que me está entrenando ya haya pasado por este cargo o uno superior. Porque, Caterina, cuando vienen a decirme a mí qué hacer y esa persona nunca ha estado en ese lugar, es muy fácil desde aquí afuera. Es muy sencillo tú hablar, por ejemplo, de renuncia cuando tú nunca lo has hecho, ¿sí? Así que, qué mejor que sea Caterina quien acompañe también estos procesos porque es una persona que ya transitó por ese camino. Caterina, si una persona que nos está escuchando y viendo hoy, que estoy absolutamente segura, se está sintiendo como tú te sentías hace unos años atrás, ¿tú qué le dirías a esta persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando? Que tome acción, que no se quede en inercia. Yo me quedé en inercia muchos años sabiendo que mi lugar no era ese. Tomar acción. Tomar acción puede ser tan sencillo como ver una conversación como esta y decir, ok, me siento así, ¿qué hago al respecto? Leer uno de estos libros que tengan que ver con propósito de vida, tener un proceso con una coach o simplemente el día en el que dices, quiero algo distinto. Porque a mí me costó bastante llegar a ese día de decir, quiero algo distinto, estoy dispuesta a lo que implica salir de este lugar. Sí, involucra valentía y me decían, qué valiente de irte de Procter, qué valiente. Digo, no, valiente hubiera sido quedarme con todo lo mal que me sentía de estar allá. Entonces, no pensar tampoco que esto es para unos poquitos locos hippies que quieren emprender con su joyería artesanal. No, esto es para personas que quieren una vida más cercana a esa definición de felicidad que se están planteando. Entonces, muy importante, si quieres saber si te acercas o te alejas de esa definición de felicidad, tomar un ratito para pensar qué es felicidad para mí. ¿Cómo creo yo que me voy a sentir bien conmigo misma? Y que ese sea el punto de partida, que ese sea como el norte hacia el que quieres dirigirte y el propósito es tu brújula para decirte si vas o no en esa dirección. Así es, Caterina, y tú nos dejas un mensaje muy especial porque básicamente nos estás invitando a una apertura de conciencia. Y es que cuando yo tengo mi conciencia simplemente así, todos tenemos nuestra conciencia, pero qué lindo expandirla y qué rico que pueda abrirse y se abre precisamente con preguntas como la que Caterina nos acaba de dejar acá, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Por eso, a hacernos buenas preguntas. ¿Qué preguntas tú que nos estás viendo hoy, qué tipo de preguntas te estás haciendo? O qué tipo de afirmaciones estás haciendo para tu vida. Me merezco esto, merezco sufrir, merezco. Es decir, esos tipos de saboteadores que también nosotros somos nuestro principal saboteador, Caterina, y por eso nos da ese temor, esa toma de decisiones. Contrario quizás a las dos generaciones que estamos viendo hoy ya en empresas, a los millennials y a los centennials. Ellos no tienen ese temor de tomar esas decisiones,
tú y yo pertenecemos a una generación muy similar, donde, claro, venimos de unos padres y de unos hermanos mayores, en mi caso, mis 3 hermanos mayores, todos vinculados al sector público, ya a punto de jubilarse los 3, y la hermanita menor también en el sector público, después de 20 años, e hice lo mismo que tú, Caterina, y es que les conté cuando renuncié. Porque posiblemente me hubieran dicho, ¿cómo vas a dañar la historia familiar de los 4 que nos íbamos a jubilar en el sector público? Bueno, yo no, y entonces también fui un poco la hippie, de no, yo voy a hablar de propósito, yo voy a hablar de otras cosas de apertura de conciencia, y entonces mi hermano hoy, que es un gran militar, me dice, Ángela, venga, ahora sí necesito que me expliques qué es eso de apertura de conciencia, lo estoy necesitando, qué hermoso, y desde aquí, hermanito, si me estás escuchando y me estás viendo, sabes cuánto te quiero, y qué lindo que después de tantos años de servirle con tanta lealtad al ejército de Colombia, estés haciéndote estos cuestionamientos, porque esto no es ni siquiera de un rango, ni de una edad, ni de un estatus, Caterina. Esa reflexión a la que tú nos llevas debería ser la constante de todos nosotros y en todos los niveles. ¿Qué opinas de esto? Mientras más miremos hacia adentro, más claridad vamos a encontrar en un mundo que nos exige, que nos premia, que nos incita a mirar hacia afuera todo el tiempo. Yo siempre me pregunto, bueno, Sócrates, Platón, grandes filósofos, ¿por qué? Porque no tenían Netflix, porque no tenían celular, porque tenían todo el tiempo Ni del mundo TikTok. para preguntarse para preguntarse las cosas a sí Sí. mismos, para estar mirando una estrella y decir, ah, 2 puntitos en el cielo, la osa mayor. Eso parece un oso. Imagínate el nivel de distracción que requerían para buscar en las estrellas una constelación, el tiempo que tenían para dedicarse a sí mismos. Encontremos tiempo para mirar hacia adentro, para escribir lo que pasa por nuestra mente y así hacer ese aterrizaje de la nube hacia una forma tangible de ver nuestros pensamientos y poder ordenarlos y poder decidir qué queremos hacer con este tiempo limitado que se nos ha regalado además y que cada segundo está contando. Hay una práctica que a algunas personas les parece un poco oscura, pero a mí me parece muy iluminadora, que es decir, ok, yo pienso que yo voy a vivir, por ejemplo, hasta los 90, Dios mediante, un poquito más, poquito menos. ¿Cuántas semanas me faltan de aquí a los 90 años? Ok, X cantidad de semanas. Hay una página web en internet que te dice cuántas semanas hay de tal fecha a tal fecha. Sí. Ok, Uh-huh. entonces digo, me quedan tantas semanas. ¿Qué vas a hacer con este día, Caterina? Si te quedan X cantidad de semanas con tu vida. Y cada mes, cada 2 meses actualizo y veo, digo, Caterina, ok, queda menos tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? A mí me ayuda mucho a no pensar tanto en el qué dirán, porque cuando me vaya a nadie le va a importar. Me ayuda mucho a no quedarme en la inercia de repensar y repensar proyectos, iniciativas, movimientos de vida personal y me ayuda mucho a agradecer la vida que se me ha prestado. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, Caterina, porque no es un día más, es un día menos. Lo es. Hoy no es un día más, hoy es un día menos. Y qué lindo hacernos ese tipo de reflexiones a la que tú nos invitas, Caterina, y a callar tanto ruido que hay en el exterior para concentrarnos en encontrar realmente ese propósito. Cuando yo renuncié a mi empleo lo hice porque encontré en uno de los libros una pregunta que decía, ¿sabes cuál es el sentido profundo de tu existencia? Y yo tenía respuestas para prácticamente todo porque era una ejecutiva brillante y para esa no tenía respuesta. Y yo dije, imposible, Ángela, ¿cómo que tú no tienes respuesta para algo que es tan sencillo? Pues no era tan sencillo, es muy profundo. Y llevo 7 años tratando de responder a eso a través de actos como este, de visibilizar historias reales, de mujeres reales que hemos pasado por situaciones muy similares y que necesitamos un canal para expresar nuestra voz. Así que a estas personas que nos están viendo hoy, les agradecemos porque nos han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Es el recurso no renovable. Así que gracias por haberse quedado hasta el final. Caterina, ¿tú qué estás haciendo hoy? Porque ya más o menos nos has expresado a lo largo de la transmisión, pero cuéntanos a qué te dedicas hoy y además, ¿dónde te podemos seguir? Ya aquí está su página web. Yo ya la conozco, es una página web bellísima, súper concreta, a lo que vinimos, clara, precisa, tiene además unas fotos bellísimas de todos los encuentros que ha hecho, por ejemplo, en las clases de yoga, que reúne, creo que hasta 600 personas, sí, muchísimas personas en torno a estas actividades. Entonces, Caterina, yo sé que la gente que hoy conectó con nosotros quiere seguir también en conexión contigo. Yo hoy me dedico, hoy mi propósito
es que las otras personas encuentren su propósito. Esta es mi búsqueda y mi camino. Soy coach de propósito de vida a través de 2 formatos. El formato grupal con el programa Encuentra tu propósito de vida, que en 8 semanas guío a través de la metodología que yo fui creando en base a lo que fue mi experiencia, pero concentradito. Y está la versión individual, las sesiones de coaching de propósito de vida. Me pueden encontrar en la página web caterinaespinosa.com o en mi Instagram caterina.coach de propósito. También tengo talleres más cortitos, más chiquitos, de 2 horas, para manejo de estrés, para manejo de autoconfianza, dejar de procrastinar, soltar el perfeccionismo y estos otros pilares que van formando una persona con la fortaleza de ir detrás de sus sueños, encontrar su propósito y vivirlo cada día. Y vivirlo cada día, porque definitivamente nosotros somos esa experiencia espiritual en este cuerpo material. Y esta es un estuche que tenemos que debemos cuidar, conservar, valorar, amar, pero esto se acaba, esto físico se acaba en algún momento y solo va a quedar aquello que está albergando y que está cuidando este cuerpo físico, que es nuestra alma, nuestro espíritu, y esto que tenemos acá como propósito, que es lo que Caterina precisamente nos ayuda a ese reencuentro. Pues gracias de nuevo, Caterina, por haber dicho sí a este mensaje que yo te envié un día por LinkedIn y te dije, me gustó lo que escribiste, me encantaría tenerte en mi programa, y tú inmediatamente te pusiste a disposición, así que valoro muchísimo esa reacción tuya, porque aún sin conocernos, pues ya hay como un cierto respaldo entre mujeres también por aquello que estamos haciendo y aquello que estamos visibilizando, porque todas las mujeres tenemos voz. Lo que quizás a veces no tenemos es la forma de expresarla, pero voz tenemos todas. Así que también invitar a todas las mujeres, hombres que hoy nos están viendo, a que si se sienten agotados, cansados, aburridos, estresados, que no se sienten valorados en un empleo, que recuerden que empleos hay muchos, pero vida solamente hay una. Les habló Ángela Cole, soy la vicepresidenta de la Red Global de Mentores para el capítulo Estados Unidos y Canadá, y nos dedicamos, entre otras, a la formación de líderes mentores. Líderes, como nos compartió Caterina hace un momento, que inspiran, que acompañan, que te ven no solamente como un colaborador de la empresa, sino ante todo como un ser humano, y que te ayuda a sacar esa mejor versión que tú tienes dentro. Así que nos encantará también que te permitas ese regalo de ser un gran líder y que nos permitas acompañarte en ese proceso. A ti, Caterina, de nuevo, un abrazo gigante hasta donde estás, que estás además muy cerquita de acá. Caterina está acá en Miami, yo me encuentro en Tampa, acá en Estados Unidos, en la Florida, así que un abrazo también de 2 latinas que un día tomamos la decisión de salir también de nuestros países, y que eso nos ha llevado también a crear una gran comunidad a la cual te invito desde hoy, que son las mujeres miel, las mujeres inmigrantes, emprendedoras y latinas. Así que esta comunidad también está abierta para ti y para todas las personas que hoy nos están escuchando. De nuevo a todos, gracias y nos vemos el próximo viernes en un programa más. No renuncié a la empresa, sino a mi jefe. Hasta pronto. Chao, chao.